saluda al doctor Rolando Vargas del Instituto Médico Soy Diabético. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, gracias por suscribirse. Los invito también a compartir estos videos. El conocimiento se comparte, no se guarda. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Turner y la diabetes. En la clasificación de la diabetes existe un grupo que ha sido denominado alteraciones genéticas relacionadas con frecuencia con la diabetes. Uno de estos cuadros es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner afecta a las mujeres. Tiene que ver con los cromosomas sexuales, igual que el síndrome de Klinefelter que afecta a los varones. En este caso, en el síndrome de Turner, hay ausencia de un cromosoma X. Normalmente la mujer tiene dos cromosomas X. Su cariotipo es 46XX. En este caso de 45X. Entonces, esta alteración genera alteraciones físicas y todavía no se conoce mucho por qué las vuelve más proclives a desarrollar la diabetes mellitus. Entonces, el síndrome de Turner es una monosomía, hay un solo cromosoma X y es una monosomía única en cuanto a su compatibilidad con la vida. La mayoría de monosomías no sobreviven. Es muy frecuente entre las mujeres, su prevalencia va entre 1 a 2.500 mujeres. En el año 1930, un pediatra alemán, Otto Ulrich, observó en varios pacientes síntomas característicos con lo que hoy se conoce como síndrome de Turner. En el año 1938, un médico estadounidense, Henry Turner, también describió las características en muchos pacientes de lo que hoy se conoce como síndrome de Turner, y por eso se conoce más con el nombre de este médico, ¿no?, este cuadro. Pero también en Europa se le considera como con el nombre de síndrome Ulrich-Turner. La base genética se debe al doctor Ford, quien determinó que se trataba de una alteración de los cromosomas sexuales por el año 1959. Quien le dio o le implicó a la diabetes con el síndrome de Turner fue una médica endocrinóloga de Estados Unidos, la doctora Ann Forbes, que junto con un colega de ella, Eric Henkel, también hicieron esa descripción, ¿no?, del aumento de la incidencia de diabetes en pacientes con síndrome de Turner. En estos pacientes se observa una resistencia leve a la insulina que los vuelve más proclives a hacer prediabetes o diabetes. Y esto aparece desde edades tempranas, y es por eso que en la población con síndrome de Turner la diabetes mellitus tipo 2 es 2 a 4 veces más frecuente que en la población general. En cuanto al cariotipo, que es el estudio de cromosomas, el más característico es el 45X0, es decir, ausencia de un cromosoma X en todas las células, pero también hay mosaicos. Mosaicos son los cuadros donde unas células son 45X0 y otras células son normales, 46XX. El tener este mosaicismo hace que la paciente cambie características físicas y muchas de ellas pueden reglar espontáneamente, hasta pueden gestar. Sin embargo, la mayoría no reglan espontáneamente, es decir, tienen amenorrea primaria, si se llama en medicina, y no gestan. Cuando hay algún antecedente familiar de este cuadro, esto no constituye un factor de riesgo, porque es muy improbable que esto se repita en una familia. La característica más importante que afecta a estos pacientes es el poco desarrollo de su gónada. La gónada es el ovario en la mujer y el testículo en el varón. Entonces, al no desarrollar, en el momento de la pubertad no va a haber regla, es decir, no van a arreglar espontáneamente, hay que inducirle con medicinas. Esto se llama en medicina amenorrea primaria. No va a desarrollar espontáneamente sus caracteres sexuales femeninos en la etapa puberal y
al no tener una gónada, un ovario desarrollado, van a ser infértiles, no van a tener fertilidad, salvo en un pequeño grupo que tiene mosaico, es decir, células con características normales. Y ese grupo pequeño que se regla espontáneamente y se embaraza está en alrededor del 5 al 10% de pacientes con síndrome de Turner. Otra característica importante en ellas es la talla baja. Desde niñas son talla baja y por ello para acelerar su crecimiento ya está aprobado el uso de hormona de crecimiento por lo general a partir de los 3 años de edad. Otra alteración frecuente que a veces nos induce a hacer con facilidad el diagnóstico es la presencia de un cuello ancho, que en medicina se llama pterygium colli o cuello alado. A veces es muy llamativo y facilita el diagnóstico. También la implantación baja del cabello es frecuente en estos pacientes. El cabello en la parte posterior del cuello tiene un nivel de nacimiento, en ellas el nivel de nacimiento es más bajo que en pacientes sin síndrome de Turner. También se observa que las orejas tienen una implantación baja. Normalmente una oreja debe estar, si trazamos una línea desde el ángulo externo del ojo hasta la parte media del oído, deben coincidir. En estos casos la oreja está más baja, eso se llama implantación baja de la oreja. Y en muchas de estas niñas se observa un edema de manos y pies, y a veces desde el nacimiento. Y en las personas que ya han visto cuadros y saben de esta característica, esto a veces les facilita el diagnóstico desde el nacimiento. No todas las niñas que tienen síndrome de Turner tienen linfedema del nacimiento. Mandíbula pequeña también es una característica frecuente. Un grupo italiano, encabezado por un doctor Gambieri, hizo un seguimiento durante 27 años de 160 pacientes con síndrome de Turner para ver qué enfermedades desarrollaron en el transcurso de su vida. Y encontró que las enfermedades autoinmunes eran frecuentes en el 60%, es decir, una de cada 10, 6. Tenían osteoporosis, hipertensión y también desarrollaban tumores, sobre todo de tiroides, y diabetes mellitus en un 16%. Y el promedio de edad de la aparición de la diabetes mellitus era 39 años. Entonces, la diabetes es frecuente en esta población. Los factores que llevan a estas pacientes a desarrollar diabetes no son los mismos que se ven en la población general. Acuérdense que en la población general el factor más importante es el exceso de peso, el sedentarismo y la edad. A medida que pasa la edad, aumenta la frecuencia de diabetes. Un grupo francés hizo un estudio de estos pacientes y encontró que las alteraciones o malformaciones cardíacas y renales eran frecuentes. Aproximadamente 1 de cada 6 tenían estas alteraciones. También encontraron que 1 de cada 6 o 1 de cada 3 presentaban hipertiroidismo, es decir, el cuadro hipertiroidismo es frecuente en esta población, y también el hipotiroidismo es frecuente en pacientes con síndrome de Turner. El desarrollo intelectual está dentro de la media, ¿no? Por ello es que pueden hacer una vida independiente en la edad adulta. Entonces reiteramos que la diabetes es frecuente en ellos, 2 a 4 veces más que en la población general, la diabetes tipo 2. Un grupo de estudiosos, encabezado por el doctor Leventhal, siguió a 103 pacientes con síndrome de Turner y evaluó la alteración en el metabolismo de la glucosa. Y evaluó a diferentes edades y encontró que a medida que las niñas con síndrome de Turner iban creciendo, la frecuencia de la alteración iba incrementando. Cuando evaluaron la presencia de esta alteración en niñas, era el 10%, en adolescentes el 16%, en adultas jóvenes el 21% y en adultas el 41%. Y que la prueba más importante para hacer diagnóstico de prediabetes o diabetes es el test de tolerancia a la glucosa. Es una prueba en la cual se da un vaso con agua, generalmente se le agrega limón para darle sabor y 75 gramos de glucosa anhidra, y a las 2 horas se mide la glucosa. Si pasa los 200, es diabética. Si queda entre 140 y 200, esta medición 2 horas después se dice que es prediabética, y si queda menos de 140 se le cataloga normal.
Entonces, siempre es bueno que estos pacientes tengan su estudio cromosomal, se llama cariotipo, para identificar qué tipo de alteración tiene el cariotipo. Como hemos mencionado, la mayoría tiene la alteración que se llama 45X0, es decir, sus células tienen un solo cromosoma sexual. En Francia se hizo una evaluación de un gran número de pacientes con síndrome de Turner y se encontró que en los grupos, en los centros donde se tenía mucho conocimiento del cuadro, sobre todo en los pediatras, el diagnóstico se hacía muchas veces tempranamente, inclusive antes del nacimiento. Pero en la mayoría de países, en la mayoría de centros, el diagnóstico se hace generalmente o al nacer por algunas características que encuentran quienes evalúan a los niños al nacer o en su desarrollo temprano, o en la etapa puberal, cuando la niña no comienza a desarrollar sus caracteres sexuales, no regla, ¿no? Como observamos con sus compañeras de su misma edad. Entonces ahí acude el médico y se le hace el diagnóstico clínico que se confirma con el estudio del cariotipo. En estos pacientes el tratamiento varía dependiendo si hay alteraciones múltiples o pocas alteraciones, pero dos tratamientos son importantes en ella. El tratamiento con hormona de crecimiento para incrementar la velocidad de crecimiento y darles una mejor talla final, que se debe empezar a los 3 años de edad, y la terapia con estrógenos, que generalmente se recomienda empezar alrededor de los 12 años, lo cual le va a permitir que desarrolle sus caracteres sexuales secundarios y puedan tener regla cuando ya a los estrógenos se les agrega progestágenos. Entonces estas hormonas van a hacer que tengan sus reglas, sus características físicas femeninas como todas las mujeres de su edad. Cuando se altera la glucosa, se vuelven prediabéticas o diabéticas, en estos pacientes hay que hacer la dieta como en todo paciente con prediabetes o diabetes, y si es necesario dar medicinas para la diabetes, hay que darlas, como en todo paciente afectado. Hemos mencionado que una característica física frecuente es el cuello alado, y a veces es muy marcado, y esto se puede corregir. Con personas entrenadas en cirugía plástica se puede corregir este cuello y permitirle un mejor aspecto físico a estos pacientes a nivel de su cuello. El pronóstico es bueno, aunque la esperanza de vida puede ser algo menor que en la población general debido a las complicaciones secundarias a este síndrome. Espero que esta información les sea útil. Les deseo que pasen un feliz día. Cuídense mucho.